preguntas. La primera pregunta que yo quise, aunque se las mandé en cierto orden, no va a ser ese el orden como tal que vamos a ver, porque me gustaría iniciar con la primera pregunta, que es que ¿por qué será que en nuestras iglesias, sobre todo en nuestra religión, que es la parte que nos compete en este momento, en nuestra religión adventista del séptimo día, ¿por qué todavía genera un poco de problema en las iglesias hablar de salud mental? No en todas, obviamente, pero en algunas genera problema hablar de salud mental. ¿O por qué todavía se tiene ese estigma hacia la psicología? Quisiera preguntarle primeramente a alguna de las dos psicólogas, no sé si alguna quisiera tomar la palabra, primeramente. A ver, Amaranto, cuéntanos. Buenas tardes, a quienes nos acompañan. Bueno, me parece que es el centro de nuestro simposio, ¿no? El por qué aún hay cierto rechazo hacia la psicología, a pesar de que dentro de nuestra iglesia, pues tenemos una amplia bibliografía empañada de psicología. Sin embargo, el hecho de acudir a una consulta psicológica como que crea cierto rechazo o cierto prejuicio, y es precisamente eso lo que genera tanto problema en las iglesias, el prejuicio, el desconocimiento acerca de qué es la atención psicológica, de por qué acudir a una cita psicológica, y algo que creo importante mencionar es que aún creemos como cristianos que la psicología sigue siendo filosofía, ¿no? Si bien es cierto, la psicología se desprende de la filosofía, pero la psicología ya no es filosofía. Y entonces, cuando yo acudo a una consulta, digo, bueno, voy a poner en riesgo mis creencias, voy a poner en riesgo mi fe, al acudir a una consulta psicológica. Tenemos que dejar en claro que la psicología ya no es filosofía, que la psicología es una ciencia social o una disciplina académica que estudia la conducta del individuo, sus procesos mentales, ya sea de un individuo o de un grupo de personas en determinada situación o momento. Entonces, creo que principalmente es el desconocimiento. ¿Sí? Ok, gracias. Alo, no sé si quieres aportarnos algo en este momento acerca de... Ahí está. ¿Alo? Es que tienes apagado tu micrófono. Ahí está. Ok, ahí está. Pienso que nuestra iglesia todavía se resiste al asunto de la psicoterapia, ¿no? De la psicología, porque ciertamente la psicología, aunque es una ciencia, encontramos verdad y error, como en muchas ciencias. Si nos vamos a los orígenes de la psicología, pues la psicología se centra en el yo y trabaja con el poder de uno mismo, ¿no? La psicología secular, la psicología que no es bíblica, la psicología que no tiene su filosofía basada en la Biblia. Y también por falta de conocimiento, porque en la iglesia solo escuchamos, solo hemos escuchado y muchas veces no vamos a leer. Bastaría tan solo que usted leyera nuestros libros básicos de psicología, que como bien dijo nuestra psicóloga Amaranto, tenemos mucho de psicología en nuestra propia iglesia. Porque recuerden, hermanos, amigos que están con nosotros, que nuestra iglesia es una portaantorchas, levanta bandera en cuanto a la salud se refiere. Y la salud, recordemos que no es solamente el asunto físico, sino el estado mental, el estado espiritual.
físico, mental y espiritual. Muy importantes los tres, somos un todo. Y entonces yo creo que básicamente sería por eso, Hani, que por falta de conocimiento y porque realmente en la psicología secular, pues se enseñan conceptos que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, ¿no? Como en cualquier otra ciencia. Correcto. Quiero preguntarle primero al hermano Tulio, él como anciano de iglesia y dirigente de un distrito en este momento, con la hermandad, ¿cómo se ve este aspecto? Como hermano y como usted ha compartido con otros hermanos, ¿cómo escucha, por ejemplo, este concepto con los hermanos? Sí, gracias, hermana Hani, y gracias a cada uno de ustedes. Fíjense, hermana, que nosotros tenemos algo bien interesante en la iglesia y pues quiero pensar que en las otras iglesias pues hay alguna similitud también. La confianza. Nosotros necesitamos tener la confianza para poder venir y platicar de nuestros problemas, ya sea con el psicólogo, con el pastor, con el primer anciano, pues ahí, desde ahí empieza la situación. Cuando nosotros pensamos en pedir ayuda y decir, bueno, yo quiero ir con un psicólogo, inmediatamente pensamos, bueno, pero es que aquí en la iglesia no hay un psicólogo o el psicólogo de la iglesia tal me puede atender. Y empieza a reducirse las opciones que hay para poder recibir una terapia. La otra situación que se da es que, ¿qué va a decir el hermano o la hermana? Porque automáticamente cuando uno dice, bueno, creo que necesito, o tal vez ni uno dice, a alguien le dice, mire, yo creo que usted necesita ir a terapia, automáticamente dice, este está loco, algún problema tiene. Y no queremos que nadie sepa ese problema. Entonces venimos y empezamos a tratar la manera de apachar ese problema internamente, a través de alguna autoterapia, un tecito de etilo, o vamos a salir voy a platicar con un amigo, una amiga, pero no buscamos realmente la ayuda idónea por la falta de confianza que tenemos. Entonces, yo veo, por ejemplo, en la iglesia de nosotros, en Vista del Valle, tenemos nosotros la bendición de que tenemos 2 psicólogos en la iglesia. Ahora bien, hemos visto cómo estos psicólogos han ido apoyando a la hermandad. Les voy a contar algo. Nosotros, mi esposa y yo hemos estado como dirigentes de la iglesia durante ya bastantes años y los hermanos venían a nosotros, venían siempre a nosotros a platicar de esto, a platicar del otro en confianza y tratábamos de manera nosotros de apoyarle de la forma en que podíamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pero ahora que tenemos nosotros la bendición de tener en la iglesia 2 profesionales de la salud mental, realmente esto ha sido un boom. Nos ha ayudado muchísimo porque las personas tienen la confianza de decir, mire, yo conozco, y los voy a mencionar porque creo que están conectados aquí, la hermana Esmeralda está ahí conectada, el hermano Javier, ellos han tomado ese rol de ser los terapeutas de nuestra iglesia, miren, y realmente nos ha ayudado bastante, bastante. Yo sé que hay mucha bibliografía, la iglesia, pues como dijeron las hermanas, tiene en abundancia, tiene bibliografía para poder apoyar, pero lo que nos hace falta es ese enlace en el cual hay esa confianza. Acuérdense, es como ir con el médico. Yo tengo un médico que he ido con él durante los últimos 20 años y no voy con otro, ¿verdad? Igual que el barbero también, ¿verdad? Ya uno se tiene la confianza de ir con estas personas. Igual es esta situación de la psicología. Yo considero que nuestros hermanos pastores es excelente que ellos cada vez están profesionalizando más. Ellos tienen más cursos que van sacando y todo, porque eso es algo que se necesita en la hermandad. No ir hacia afuera, adentro de la iglesia, adentro del distrito, adentro de la comunidad adventista del séptimo día, tener esos psicólogos, así como los tenemos acá, que son cristocéntricos, y eso es algo importante. Y solo una última cosa que les quiero mencionar. Nosotros, los que ya somos de una edad un poquito más allá, relacionamos la psicología nosotros como, bueno, sabemos que la psicología es una ciencia, ¿verdad? Y no podemos mezclar la situación de una ciencia y con algo de una deidad, o sea, no podemos, o sea, van como en contraposición. Entonces, quedan resabios de eso en nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, es que el psicólogo no me va a ayudar del lado espiritual que yo necesito. Yo creo que hay que romper eso
Y a raíz de que viene eso, hemos heredado esos pensamientos, creo que los hermanos y hermanas no se abren hacia la psicología, pero teniendo la psicología adentro de la iglesia, siendo parte, como decíamos, hermanos, hermanas, pastores que están, así como nuestras hermanas que son parte de la iglesia también, eso ayuda muchísimo y con confianza los hermanos, hermanas irán a tocar esa puerta. Correcto, hermanos, gracias. Por ahí ya pude compartir en Facebook, no hay, ya tenemos 5 personas conectadas, pero dicen que no se escucha, ahorita voy a arreglar el audio ya, a ver cómo vamos. Pastor Willy, ¿qué opina usted acerca de todos usted que es un profesional en cuanto al hecho de que se formó como teólogo? Y yo sé que de hecho ustedes llevan una materia que se llama psicología pastoral. En cuanto a ese enfoque, ¿qué podría comentarnos acerca de realmente cuál es la postura que la iglesia tiene? Porque, ojo, estamos hablando de la postura de los hermanos, de pronto, pero la iglesia en sí, ¿qué postura tiene? Bueno, Jani, muchas gracias. Y pues saludos a todos, ¿no? Desde Raudales Malpaso. Y pues sí, escuchando cada una de las situaciones, claramente a veces tratamos de confundir lo que es la psicología en realidad. Y si nos vamos a la definición, sabemos que dice que es el estudio del alma, ¿no? Y a veces ahí nos quedamos. Pero la psicología es una disciplina científica también que promueve una descripción en general de la mente y de la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos saber que los psicólogos tienen un ámbito ahí de trabajo grande en el cual la psiquiatría, la educación, incluso como decía el hermano, la pastoral y otras ramas que trabajan con las personas, tienen allí que estudiar el comportamiento. Y como iglesia, pues hay principios, ¿no? Que tienen basados, incluso esto fue algo que a nivel mundial en un momento se discutió y se hizo un compendio, ¿no? Y una de las cosas que se vio ahí es que, como decía la hermana Alondra, hay lo real y lo verdadero y lo erróneo. Y la psicología no está exenta de eso, ¿no? Es cierto que hasta cierto punto creemos que es pura filosofía, como decía la psicóloga Amaranto, pero a veces es falta de conocimiento general. Y hemos visto que la iglesia pues sí lo ha tomado hasta cierto punto con miedo. Pero bueno, la psicología y la iglesia está siempre a la vanguardia en este sentido y cree firmemente en que es una herramienta que puede ayudar a la conducta, ¿bien? El desarrollo del ser humano en su conducta, sus sentimientos. A veces uno pasa por situaciones adversas que no sabe cómo solucionar y se enfrenta a una pared. Y entonces esa pared puede ser de alguna manera derribada por alguna ayuda profesional, como decía el hermano Tulio, ¿no? Es una bendición que psicólogos bien orientados puedan estar allí. Pero quiero leer lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Si me permiten. La palabra de Dios dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando escuchamos estas palabras, nosotros podemos ver que quien hizo el cuerpo, quien formó el cuerpo desde el Edén, fue Dios, ¿sí o no? Y Dios lo diseñó de manera perfecta, de tal manera que fuera feliz, que estuviera completo, que tuviera salud física, mental y comunión con Dios. La relación del hombre con Dios es la que hace que el ser humano pueda estar completo. Y cuando hablamos de psicología,
pues tenemos que ver la vislumbre bíblica, ¿vale? En el tiempo antiguo también habían falsas doctrinas acerca de esto. Eso lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, 8 al 10. Y cuando vemos a Pablo, Pablo está tratando de derribar esas herejías, ¿no?, que habían acerca de circunstancias difíciles. Uno de los casos era que estos falsos maestros creían que era insuficiente tener solamente a Dios como ayudador de todo. Y ellos decían que era bueno creer en Dios, era bueno seguir a Cristo, pero que eso no era suficiente para poder llevar los peligros tanto del pecado como la carne. Es útil, es bueno tener a Cristo, pero no es suficiente, decían ellos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que si los hermanos de Colosa pensaban que Dios era insuficiente, se desviarían del camino. Y es allí donde habían problemas. Quiero aclarar, Dios formó al hombre. Todo lo que queramos ver con el asunto de la mente, tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue una ayuda para nosotros, en la cual nosotros podemos saber que Dios completa ahí tanto la armonía y el orden de las leyes. Y Dios, en su influencia y en su infinita sabiduría, nos dejó esa palabra al hombre, para que el hombre tuviera principios en todo momento y que también la psicología y el ser humano no se imaginan hoy cómo vale para su bienestar, confiar y, claro está, ir con personas que confíen y que todo lo vean a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, pastor, muchas gracias. Sin duda alguna, un enfoque bastante claro en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo que sucede. La siguiente pregunta quisiera, voy a hacerle nada más a Alo y al pastor, no se me molesten los demás, ¿verdad? Para ir avanzando un poquito. Resumiendo entonces, ¿están la religión y la psicología en contraposición? O sea, es decir, ¿están peleadas? ¿Quieres iniciar algo? No están peleadas, pero depende de dónde las pongas, dónde las coloques. ¿Sabes que en 1977 la Iglesia a nivel mundial hizo un documento para establecer qué pensaba la Iglesia respecto a la psicología? Y se encontró en conclusiones, porque esto es un documento grandísimo, larguísimo, usted lo puede encontrar ahí en Google, Adventismo y Psicología, básicamente, ahí está el documento que hizo la Conferencia General. Pero Loma Linda, la Universidad de Loma Linda encontró que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos bastante adelantados para cuando llegaron los conceptos de psicología, por ahí ¿qué será? 1977, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, cuando empezó a hacer el boom de la psicología y la psiquiatría, se encontró que conforme los médicos y filósofos, porque todavía no eran psicólogos, todavía estaba en pañales, la ciencia no era ciencia todavía, pero se encontró que a medida que pasaba el tiempo y la psicología iba adoptando conceptos, resulta que nosotros ya los teníamos. Los teníamos por medio del espíritu de profecía y los teníamos ya en la Biblia. O sea, eso es súper interesante porque yo te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de esto. El ejemplo es el ejemplo de la depresión,
digamos, por un trastorno muy común hoy en día, en donde, bueno, según el psicólogo, según su plataforma terapéutica, te va a dar sus herramientas para ayudarte en esta psicoterapia, para erradicar la depresión, para ayudarte con tu depresión, para acompañarte ahí en ese proceso, investigar, etcétera, ¿no? Las raíces de tu depresión. Y digamos que una de las cosas que están en boga ahorita es la musicoterapia. La musicoterapia. Sin embargo, el psicólogo secular, ese va a marcar la diferencia, Hani, amigos. Ese va a marcar la diferencia en que si está peleada o no la psicología con la religión. Porque es el enfoque que te da el psicólogo el que finalmente se pelea o no. Yo les estaba hablando de la depresión, y por ejemplo, si la usamos como herramienta, el psicólogo secular lo puede usar como una herramienta, la musicoterapia, para allí ayudarte con la depresión. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Señor dice que cuando estés triste debes cantar, debes alabar, porque eso te va a ayudar con el ánimo. Encontramos que a Saúl se le iba el mal humor y se le iba la frustración y el demonio que lo poseía. Recuerden que en la Edad Oscura a los trastornos mentales se los veía como demonios que estaban aquí en la mente y hacían un hueco ahí para que la persona se desangrara, la época de la trepanación, y entonces allí la persona se desangraba para que el demonio saliera. Entonces, pero la Biblia nos dice cómo. Hoy la psicología te dice, la música es una excelente herramienta, es de las primeras en ayudarte a cambiarte el estado de ánimo, porque la música te lo va a cambiar. Por supuesto, cierta música, ¿no? Pero la Biblia ya lo decía. Entonces, cuando tú ves la psicología a la luz de la Biblia, vas a encontrar que el Señor desea que tengas salud mental también, que esa es la idea de Él, ¿no? Claro, Satanás mete por ahí sus asuntos. ¿Y por qué te digo que el psicólogo tiene mucho que ver, Hani, en que se contraponga la psicología contra la religión? Porque si viene un hombre o una mujer con problemas de identidad sexual, con problemas de homosexualismo, lesbianismo, etcétera, parafilias, entonces el psicólogo secular, ¿qué va a hacer? El psicólogo secular te va a decir, te va a afirmar en tu homosexualidad, en tu lesbianismo. Te va a decir, pues, que esto tú estás luchando contra ti mismo, pero esto es parte de ti. Pero el psicólogo cristiano, ¿qué te va a decir? Te va a llevar a la luz de la palabra de Dios y te va a decir, tú estás yendo en contra de tu identidad que Dios ya te dio y por eso tú no vas a ser feliz jamás, a menos que te pongas en el ejercicio de la voluntad, haciendo lo que dice la palabra de Dios y con la ayuda que la psicología te va a dar también por medio de la psicoterapia, ¿no? Así que ahí se pueden fusionar. Depende del psicólogo, depende de en qué plataforma pongamos a ambas. Muy bien, muchas gracias. Pastor, quisiera ayudarnos para definir. Híjole. Bueno, sí y no, podría responder. Porque, bien lo dijo hace un momento la hermana Alondra, depende del enfoque, porque si, es decir, un psicólogo que no tenga la luz de la palabra de Dios, allí es donde habrán filosofías falsas, ahí es donde habrá problemas y inducirá a otras terapias, ¿no? Puede ser la hipnosis, etcétera, por mencionar una, ¿no? Eso es peligroso, e incluso leía yo que algunos hasta quieren resetearle la mente a las personas y lo dejan en cero. Bueno, ahí es donde hay que tener cuidado. La mente es un aparato tan maravilloso, el cerebro es tan excepcional. Yo no soy médico, pero cierta ocasión alguien me comentó que el cerebro tiene tanta capacidad de hacer que la persona tenga una vida feliz pese a cualquier circunstancia, o tenga una vida
dificultosa, aunque tu vida vaya bien. Y es allí donde cada uno debe tener la medida, ¿no? De qué es lo que realmente es beneficioso. La Biblia, y como yo les dije al principio, Dios creó el cuerpo y lo hizo perfecto. Y Él dejó, como dice la hermana, realmente desde hace mucho nuestras indicaciones, nuestro manual de vida. Pero a veces lo olvidamos. Y a veces queremos que nos lo diga alguien experto, ¿no? Me sucedió hace unos días atrás, o años. La hermana Han y la hermana Londra me conocen bien. Hace días yo pasé por una situación difícil y también depresiva, ¿no? Y hemos leído el Espíritu de Profecía, hemos leído la Biblia, leí incluso lo que pasó con varios de los hombres bíblicos, por ejemplo, Elías pasó circunstancias difíciles, estrés, persecución, y olvidó, ¿no?, que la presencia de Dios siempre estaba con él. Y fui con un psicólogo. Y cuando yo voy, me doy cuenta que lo único que me estaba repitiendo, pues era lo que yo ya sabía en la Biblia, ¿no? Entonces, es bueno, y la psicología, yo siento, y la pregunta en sí era, ¿la religión y la psicología están en contraposición? Depende del enfoque que la persona y el psicólogo le dé. Pero la sierva del Señor nos dice algo que quisiera yo citarles. Número 1, la verdadera ciencia y la inspiración está en perfecta armonía. ¿Con quién? Con Dios, con la Biblia, con lo real, con lo verdadero. La falsa ciencia es algo independiente de Dios, es ignorancia y presunciosa. Por lo tanto, podría decir que todo lo que venga de la palabra de Dios, de la Biblia, es verdadero y puede ser ayuda para nosotros y nuestra vida general. Ok. Muchas gracias, pastor. Yo creo que ha quedado bastante claro este punto acerca de la psicología y la religión. Eso es en cuanto a el pastor tocó o dijo un punto bien interesante acerca de que en algún punto fue y tomó cierta terapia. ¿Será que la fe y la psicología, ya no la doctrina, sino la fe como tal, la esencia, estarán peleadas? Quisiera aportarnos algo allí, Amaranto, por favor. Claro que sí. Bueno, es interesante la pregunta, ¿verdad? Muy concreta, pero necesitamos ser un poquito más ampliada nuestra perspectiva. Si bien es cierto, como dijo el pastor Wilfrido, el Señor nos hizo perfectos. Él dice que nos conoce hasta cuántos cabellos tenemos. Sin embargo, estamos en un mundo lleno de pecado, y eso también lo sabemos. Y tenemos esta libertad de tomar nuestras propias decisiones y muchas veces nos alejamos de Dios. Y pues sabemos que la psicología estudia la conducta, el comportamiento, los pensamientos del hombre. Muchas veces, bueno, esa conducta, esos pensamientos, pues están alejados, ¿verdad?, de la dirección de Dios. Y tomamos decisiones que afectan nuestra vida personal, que afectan nuestra vida familiar, que afectan nuestra rutina diaria, nuestra participación en el trabajo, que nos afectan como padres o como hijos. Y eso también es válido. Sin embargo, es importante saber que la mayoría de los trastornos mentales pueden ser multifactoriales.
No son consecuencia únicamente de nuestras decisiones, totalmente independientes, sino que pueden haber antecedentes genéticos, prenatales, perinatales, postnatales, contextuales, que nos llevan a presentar cierto estado emocional. Vámonos con el ejemplo más sencillo, como decía la psicóloga Alondra, una depresión. Cuando usted va a consulta porque no puede controlar su tristeza, porque es algo que ya salió de sus manos, ¿sí? El psicólogo le hace una serie de preguntas. A lo mejor hay un familiar que ha presentado alguna situación parecida, o si mamá presentó depresión durante el embarazo, o cómo es la dinámica familiar, para poder determinar, bueno, el origen de nuestra depresión y saber cómo intervenir en esta situación. ¿Ok? Entonces, muchas veces los trastornos mentales o nuestra salud emocional no dependen únicamente de nuestra fe, ¿sí? De nuestra espiritualidad, sino que puede haber otro factor. El problema está que cuando nosotros le adjudicamos nuestra salud emocional únicamente a nuestra espiritualidad o a nuestro nivel, a nuestra fe, entonces, bueno, digo, no voy al psicólogo porque sería un acto que va en contra de mis principios, ¿verdad? En contra de mi creencia, o que pone en duda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún familiar, algún miembro cercano, algún amigo que está pasando por una situación como esta, y yo le digo, ay, pues ahí se ve tu relación con Dios, ¿no? O queda entredicha tu relación con Dios. Cuidado, hermanos, porque esa persona, porque la depresión no solamente es un estado de ánimo, la depresión afecta a nivel cerebral, en todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, si yo le pongo una barrera para acudir al especialista, esa persona incluso puede llegar al suicidio, y ahí sí sería un pecado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este tema en relación a la fe y la psicología, si la adjudicamos a nuestra salud emocional falta de fe. Si bien es cierto, como ya se ha mencionado, ok, sí, muchas veces las mismas decisiones del ser humano al alejarse de Dios generan este tipo de condiciones, como lo podemos leer en la Biblia, ¿no? El caso de David, que es muy conocido, cómo él pasó por una depresión profunda. ¿Por qué? Por sus actos y por alejarse de Dios, ¿sí? Pero también existen otros factores que pueden predisponer a alguna condición que afecte nuestra salud emocional o a nuestra salud mental. Ok, muchas gracias. ¿Qué opina, hermano Tulio? ¿Será que ir al psicólogo? Pues, yo estoy súper entretenido aquí, hermana. Qué buenísimo todo esto. Yo estoy escuchando aquí todo. Pues fíjese, hermana Hani, que yo, pues, veo que están, relacionadas íntimamente la psicología y la fe. Porque es como que nosotros quisiéramos decirle a un hermano, una hermana, mire, usted tiene una apendicitis, pero no vaya con el doctor a que lo operen, mejor tenga fe de que se va a curar. Claro, sabemos que el Señor va a ser el que va a manejar la mano de ese cirujano. De igual manera, el Señor va a manejar también esas sesiones de terapia que va a tener el hermano o hermana con el psicólogo o psicóloga que se están preparados para esta tarea. Entonces yo considero de que no es que estén peleadas, sino que al contrario, se complementan, son importantes, una con la otra trabajan de la mano. ¿Por qué? Porque definitivamente la parte espiritual es importantísimo para que nosotros podamos sentirnos mejor con nuestro Señor, podemos ser tomados de la mano de Él, pero tenemos una ayuda externa que el Señor ha puesto.
porque los psicólogos y psicólogas de la iglesia no son así algo del puro chance que salió, del puro albur que salieron y de repente ya salieron psicólogos de ahí. El Señor está haciendo la obra en su iglesia. El Señor está haciendo la obra en su pueblo. Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Todos los que estamos somos parte del pueblo del Señor y Él prepara a cada uno de los hermanos y hermanas, a los pastores, los prepara para ese momento especial, ese momento en el cual nosotros decimos, mire, pastor, fíjese que yo tengo una situación difícil, y el pastor nos lleva con un psicólogo de la iglesia, un psicólogo cristiano, cristocéntrico, pero ya fue preparado. Nada de eso es chance, todo eso es un plan perfecto del Señor. Nuestra hermana Alondra, nuestra hermana Aramanto, nuestro pastor Wilfrido, ellos son un instrumento del Señor que han sido preparados con anticipación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que uno de nosotros va a necesitar de ese apoyo, así como decía al principio, me duele la muela, pero fíjese que voy a tener fe de que se me va a quitar. No, vaya, pídale al Señor que le ponga en su camino el dentista correcto para que le haga el trabajo correcto. Y el Señor va a poner un dentista correcto. Miren, yo soy testigo de ello. El Señor ha puesto en nuestra vida las personas idóneas que tienen ese don para poder ayudar a las personas. En este caso, pues hablamos de la psicología o incluso pues un psiquiatra porque puede prescribir medicamentos. O sea, todo esto es obra del Señor. Podemos vivir pensando así, ¿verdad? Que todo es obra de un plan perfecto de nuestro Señor. O podemos, como decía Einstein, ¿no? Pensando que todo es puro chance o de pura casualidad. Pero yo sí creo, hermana Hani, que definitivamente están relacionadas íntimamente y son parte de un plan divino del Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano, por su aportación. Hani, quiero agregar algo. Quiero agregar algo y creo que es muy importante. Si bien es cierto, como ya lo mencionaba la psicóloga Alondra, existen distintos pensamientos dentro de la psicología y eso ya quedó muy claro, ¿no? O sea, Dios no está peleado con la ciencia porque Dios es creador de la ciencia, ¿no? Y existen muchos textos bíblicos donde dice que Dios nos da la ciencia, ¿no? Proverbios dice que en la cámara de los que le agrada hay ciencia, Él les provee de ciencia, ¿no? Entonces, Dios no está peleado con la ciencia tampoco está peleada con Dios, el científico puede estar peleado con Dios, el psicólogo puede estar peleado con Dios. Sin embargo, actualmente hay muchas, hay mucho de esto que se está interesando por la espiritualidad dentro de la psicología. ¿Okay? Por ejemplo, bueno, tú sabes que me estoy formando apenas en esta línea de las neurociencias y dentro de las neurociencias hay una rama que se llama neuroteología, ¿sí? Y es este estudio de los efectos de la fe en nuestro cerebro. Y menciona uno de los estudios que se han hecho, se hizo en Canadá. Se tomó un grupo de monjas carmelitas y se les hizo una resonancia magnética, se les pidió que pensaran en un proceso o en un acto de fe para observar cómo reaccionaba su cerebro. Y bueno, se dio activación en el área perceptiva, el área cognitiva y el área emocional. Nosotros como psicólogos cristianos decimos es la manifestación de Dios en la vida de esa persona, ¿no? Es el poder de Dios, el poder transformador de Dios en la vida de esa persona. Otro psicólogo podría decir, bueno, pues entonces con medicamentos podemos obtener el mismo resultado, ¿no? Depende de la postura y eso ya está muy claro. Pero quiero mencionar un versículo que se encuentra en 1 Corintios 12, del 7 al 9, y nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí, cuando se mencionan los ministerios, ¿no? Dentro de la iglesia, los dones espirituales, menciona 3 puntos importantes, que son las
palabras, el poder de la palabra, de sabiduría, de ciencia y el don de sanidad. Y me parece que, bueno, en la Biblia no se va a mencionar la palabra psicología porque la psicología es una ciencia relativamente nueva, tiene un poco más de 100 años, ¿no? Sin embargo, si entendemos la profundidad de esto y lo llevamos a la práctica, ¿quién puede tener don de la palabra, don de ciencia y don de sanidad? Sin lugar a dudas, es un ministerio que Dios está poniendo en las manos de muchos psicólogos que estamos dentro de su iglesia. Y eso es lo que es importante resaltar también, que nosotros como psicólogos y muchos otros profesionales de la salud somos el instrumento de Dios para llevar sanidad a muchas personas, a muchas familias y a todo aquel, ¿verdad?, que esté en nuestro camino. Correcto. Muchas gracias, Amaranto, por esta aportación que sin duda alguna es sumamente interesante. Quiero avanzar un poquito en cuanto a una pregunta y voy a, ahora sí que yo di clases esta semana y le decía a mis niños, el primero que levante la mano, voy a darle la participación, ¿verdad? Es una pregunta sumamente importante, creo yo, dentro de todo lo que estamos atendiendo en esta tarde, y es ¿qué actitud o qué postura debería tener un cristiano ante el tema de la salud mental y si la salud mental influye en la espiritualidad? Es decir, si ya levantó el hermano Tulio su mano, vamos a darle participación primero a él. Pues sin querer, lo paché, no. Pues la verdad, hermana, es de que yo he visto pues en la iglesia, nosotros con nuestros hermanos, hermanas y también incluso en nuestra misma familia. O sea, si nosotros tenemos en algún momento, estamos deprimidos ahí, estamos algo tristones y todo, ¿qué pasa? Dejamos de orar fervientemente, ya no nos levantamos tan temprano, ya cuando nos toca a nosotros participaciones ya estamos con que, ay, ¿cómo no me dijeron 3 meses antes para estar preparado? Y toda la cuestión. Y eso tiene un efecto de la bola de nieve, porque yo puedo ver que al principio empezamos así como que poquito a poquito no quiero, después ya, y de repente ya no estamos conectados y de repente dejamos de ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Empezamos como ancianos, vamos a buscar, vamos a preguntar, no sabemos. De repente vamos viendo que lo que sucedió hace como 3 o 4 meses fue que hubo un problema en esa familia, el hijo o la hija se fueron de la casa, o una cosa, cosas que ni nos imaginábamos nosotros y cómo vino a tener esos desenlaces tan terribles en la vida espiritual. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta persona hubiese pedido ayuda al principio? Y no cuando ya se fue de la iglesia, ya hubo toda esta situación y toda la cosa. Ustedes saben que alejarse del Señor, lamentablemente, es muy rápido. Uno en cualquier situación, uno se aleja rápido del Señor y cuesta más regresar. ¿Por qué? Porque, no sé, el ser humano debe ser así, o sea, siempre rápido le echamos la culpa al Señor a las cosas que están pasando y nos alejamos. Pero si tenemos una persona que esté capacitada para podernos apoyar en esos momentos específicos, pero también nosotros como seres humanos podemos levantar la mano y decir, yo tengo esta necesidad, yo necesito ayuda en este momento. Mire, podríamos evitar nosotros una situación, un desenlace, pues triste espiritualmente en muchas familias. Entonces, yo he trabajado, mi esposa y yo hemos trabajado con la política de puertas abiertas, tanto en nuestra empresa como en la iglesia, como en todos lugares. Todas las personas llegan con nosotros y nos platican que nosotros no somos profesionales de la salud, pues, pero sí somos dirigentes de la iglesia por muchos años y tratamos la manera de apoyar y llevarlos hacia las personas que tienen esa capacidad para poder ayudar en esos aspectos, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo en algún momento la oportuna intervención, llamémoslo así, ayuda a que los hermanos y hermanas, familiares también, no lleguen a un desenlace
difícil en su vida espiritual. Muchas gracias, hermano. Alo, ¿quisieras decirnos, será que influye la salud mental en nuestra vida espiritual y cómo debería un cristiano tomar esta parte? Amigos, definitivamente. Esta semana, por ejemplo, una paciente con depresión debido a un luto, me dices que no tengo ganas de leer la Biblia. Yo solo quiero estar acostada. Yo no quiero hacer nada, yo no quiero ni hacer la comida, yo no quiero orar, no me dan ganas de orar. Es más, yo estoy molesta con Dios. Entonces, influye, definitivamente. Tenemos que tener salud mental. La salud mental, como bien lo estipula nuestra iglesia, salud mental, salud espiritual y salud física, es un todo. Si una de las tres patas no está bien ahí en el atril, va a cojear. La persona va a andar ahí coja, ¿no? No va a estar plena, no va a estar completa. Ok. Gracias, muchas gracias. Una de las preguntas que yo realicé para este foro era si se debe tener algún parámetro para buscar ayuda profesional en cuanto a salud mental. Es decir, hay algo que tendríamos que colocar como esta sí, esta no. Por ahí hace algún momento yo escuché ya ciertas respuestas a esta pregunta, pero me gustaría que fuera más en concreto y aquí quiero darle la palabra pues a nuestras dos psicólogas para que ellas nos digan, ¿verdad? Si hay algún parámetro, si debe cumplir la persona de ayuda profesional algunos requisitos para que yo le coloque, porque estamos hablando de colocarle mi bienestar emocional, ¿sí? De cederle autoridad en cuanto a ser mi guía en este proceso. ¿Será que hay algún parámetro? Ahí, a ver. A ver. Bueno, esto va a ser un golpe duro para los oyentes. Me parece que así como se debe de ir al médico para hacerse una revisión general, como se va al odontólogo para revisarte los dientes, también se debería de tener esta cultura de ir al psicólogo, ¿verdad? En cuanto a salud mental. Ahora, les voy a hacer un paréntesis en relación y hacer esta comparación en cuanto a la función que yo desempeño como psicóloga en el área educativa, ¿sí? Yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, ¿ok? Evalúo tres aspectos: el cognitivo, el emocional y el social de nuestros niños, ¿sí? Cuando yo trabajo con mis niños, muchos de ellos ni siquiera perciben, no se dan cuenta que tienen un problema de salud mental por el contexto en el que se encuentran, ¿ok? Normalizan ciertas conductas, se normalizan ciertas situaciones que son incluso de violencia, que son de muchas otras cosas, ¿no? Eso no quiere decir que el niño no tenga la necesidad de la atención psicológica. Eso quiere decir que se está normalizando esa situación que no es sana para su desarrollo. Porque si nos vamos también a, por ejemplo, en el libro de la educación, se define educación como el desarrollo armonioso de nuestras facultades físicas, mentales y espirituales, ¿sí? Y entonces, si el niño no está desarrollando todas sus facultades de la manera que debería de ser, de una manera saludable, definitivamente va a tener problemas o condiciones a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Como decía el hermano Tulio, como una bola de nieve se va a venir esto.
y podemos afectar de manera determinante y permanente su desarrollo cognitivo y sus procesos mentales. Entonces, a veces normalizamos ciertas situaciones y pensamos que no necesitamos ayuda, pero posiblemente sí la necesitamos. Por eso es importante que se acuda a atención psicológica, pues tal vez no como si presentáramos alguna condición o algún trastorno, pero sí por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Para tener una perspectiva de cómo estamos emocionalmente. ¿Sí se escuchó, Hani? Sí, sí se escuchó. Okay. Bueno, Ok, sería mi participación en entiendo. cuanto a esa pregunta. Ok, gracias. Entiendo que la pregunta es acerca de la discriminación de un profesional. Sí, acerca de que Ok. sí, porque pues en la psicología y obviamente quizás mucha gente no lo sepa, hay diferentes ramas, o sea, hay diferentes Exacto. métodos, sistemas. Entonces, Exacto. la pregunta también va dirigida al hecho de si hay algún sistema que debería ser tomado con mucha precaución o de plano descartado por su corriente o porque no va acorde, ¿no? Con Exacto. lo Exacto. Sí. Cuando yo estudiaba, estaba en la universidad, me tocó primero estar en la Universidad de Montemorelos, a quien debo mi formación cristiana como psicóloga, y posteriormente me tocó estar en una universidad secular. Y entonces allí yo me pude dar cuenta de lo importante que es para el paciente o cliente, dependiendo la psicoterapia que use el psicólogo, se le llama paciente o cliente. Dependiendo de ello, es importante qué espero yo del psicólogo. ¿Qué espero yo del psicólogo? Como tú decías bien, Hani, hay, por ejemplo, psicología exclusivamente de la salud para atender a una persona con cáncer, pero que necesita ayuda en esa rama y poder superar que su cáncer tal vez es irreversible, ¿no? O que el SIDA que tiene es irreversible y ayudarla a caminar y a poder vivir en plenitud hasta donde la enfermedad lo permita, ¿no? Psicología de la alimentación, psicología especialistas en trastornos, en ciertos trastornos. Así que esto depende de lo que espere el paciente o el cliente. Pero sí se debe tomar en cuenta una cosa. Si yo soy un paciente o un cliente cristiano, pues tengo que buscar algo que vaya acorde a lo que yo creo. Porque, como yo mencionaba hace rato, si esto se contrapone, entonces va a generar en mí más confusión, va a generar en mí una bola de, una bola de ese hilo de estambre, en donde mi mente no va a saber para dónde, porque el psicólogo me está diciendo algo y yo estoy leyendo en la Biblia otra cosa, o eso contradice mis creencias. Entonces, es muy importante hacer eso. Es como cuando voy a escoger un ginecólogo, como cuando voy a escoger un otorrino. Yo quiero ir con el mejor, ¿no? Con el que me recomiendan. Entonces, yo tengo que saber bien con quién voy. Muy a menudo en la experiencia mediana que tenemos, vienen personas, me ha tocado atender personas de diferentes religiones, no solo adventistas, pero personas creyentes, fieles creyentes, que me dicen, esto es lo que yo quería escuchar, esto es lo que yo necesitaba. Yo tenía miedo de otras cosas y el miedo puede rayar ahí en la hipnosis,
Se me acerca, por ejemplo, una compañera y me dice, oye, ¿ya viste la nueva terapia que para erradicar la depresión por medio de la hipnosis? Y yo le dije, fíjate que no, platícame. Y me dice, bueno, pues para empezar el paciente no está consciente. Y nosotros desde ahí ya sabemos que eso pues está mal, porque no hay ejercicio de la voluntad, se viola el libre albedrío al que Dios nos, ¿verdad? En lo que Dios nos regaló. Y hay una manipulación directa de la mente. Entonces, si usted va con un psicólogo secular y con el perdón de nuestros compañeros psicólogos, pues usted tiene que saber qué esperar. Usted debe informarse. Cuando usted va o pregunta por teléfono, usted tiene que preguntar, ¿qué espero yo? ¿O qué tipo de terapia? No, pues fíjese que yo manejo el psicoanálisis. Ese es el tipo de terapia que yo manejo, el psicoanálisis. Ah, bueno, usted por lo menos tiene que saber a grandes rasgos qué es el psicoanálisis, porque me van a tratar con eso. Es como que cuando yo voy con un médico, ¿cómo se llama? Un médico naturista, bueno, sé que no va a haber medicina de patente, van a haber chochitos. Y yo tengo que poner ahí toda mi fe y mi confianza en los chochitos. Y en los tés y en todo lo que yo, o sea, yo tengo que saber qué quiero, qué espero. Y si soy cristiano, pues tengo que tener mi base, pues, mi base, ¿no? Esa es mi aportación. Muy bien, gracias. Por allí tengo una mano levantada, no sé si es que por accidente o si quiere preguntar algo. Dice Wilfrido Aguilar Cruz. Hani, sí, eso es lo que yo quería decir un poquito igual a lo que estaba diciendo la hermana Londra. En realidad sí hay peligros en la psicología en general, ¿no? Y algunos es los que violan el libre albedrío, como ella lo decía, ¿no? Por ejemplo, el lavado del cerebro mental, hay otro adoctrinamiento manipulativo, meditación trascendental, el yoga incluso. Hay varios allí que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Todos esas formas de terapia pueden y laceran ya directamente a la persona, manipulan a la persona y van al cerebro. Y es allí donde ya no es permitido, ¿no? El ser humano tiene que ser capaz de decidir y tomar decisiones, como decía, en sus sentidos completos. Y es allí donde todos estos casos, en el denominador común de ellos es exaltar y sumisión de la persona. Queridos hermanos, amigos, nosotros somos hijos de Dios y debemos ser capaces de confiar en que Él tiene el poder. Sí necesitamos ayudas, pero no este tipo de ayudas, porque ese tipo de ayudas es perjudicial para nuestra vida, incluso para nuestro cerebro. Yo les comenté hace un momento que yo pasé por ciertas circunstancias y fui con dos tipos de psicólogos. Al principio fui con uno que no era adventista. La desesperación de mi familia, ¿no? Me llevaron con el primero que recomendaron. Y cuando yo llegué, el señor ya estaba grande. Y al platicar con él, yo le dije que era pastor de la iglesia adventista y él me dijo, ¿y entonces para qué vienes? Y una realidad es que él usaba ciertos métodos que están aquí y yo le dije, no, yo no necesito eso. Y también quiso darme el uso de drogas, de medicamentos antidepresivos y por un tiempo los usé, pero luego uno se vuelve dependiente a esos asuntos y
vienen más peligros, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado con esos asuntos, ¿no? Y creo que son lo que tu pregunta decía, tener bien en cuenta que hay psicólogos que están fundados en la palabra de Dios y que pueden hacerlo. Al final fui con una psicóloga adventista y gracias a Dios puedo decir que me dio un tipo de terapias que tenemos nosotros muy claro en el espíritu de profecía. Y lo conocemos también como los 8 remedios naturales, ¿verdad? El ejercicio, la psicoterapia, hacer anotaciones allí que diga lo que tú sientes. De esa manera tú puedes ir haciendo un historial y tu mente, yo dije al principio, la mente es tan extraordinaria que si tú le dices a tu mente que vas en otra dirección, que estás bien, que Dios puede tener el control y todo, te puede ayudar, pero tienes que tener la dirección exacta, ¿no? Correcta. Entonces, sí tendríamos que tener cuidados con ese tipo de asuntos, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Pastor, porque su aporte sin duda alguna es muy importante. Aquí, sin nada más, yo quisiera aportar una cosa más en cuanto a que uno de los mejores, creo que ya lo mencionó Alonder también, de los mejores sistemas que podemos utilizar y que en los últimos años ha tenido un boom grande en esta área de la psicología, es la corriente cognitivo-conductual. Claro, no quiere decir que esta ya es la maravilla, ¿no? Porque no es el punto. Creo que una de las cosas importantes es el enfoque también que cada profesional le va a dar a su técnica, ¿sí? A la técnica con la que se ha permeado y que es la que aplica. ¿Cuál será la postura? El pastor Willy ya mencionó un poco acerca de ello. ¿Cuál será la postura del espíritu profecía en cuanto a la salud mental? Hermano Tulio y luego pastor Willy, ¿podría comentarnos en cuanto a esto? Bueno, la hermana Elena G. de White nos habla que es de gran, pero de gran valor que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Creo por aquí tengo yo lo que dice la hermana Elena G. de White, dice que nosotros debemos de estar siempre, ahí sí que entender todo lo que es el conocimiento, darle la prioridad en la iglesia, darle la prioridad en nuestra vida espiritual. Nosotros como líderes de iglesia debemos de entender de que esto es principal, primordial en nuestra iglesia. Fíjese que es bien interesante esto porque creo que no es muy conocido. Como decían las semanas al principio, tenemos tanta bibliografía, tanta información, pero como que todavía no la conocemos nosotros, miembros de iglesia, a profundidad. Entonces, el Espíritu de Profecía nos habla que es algo muy delicado y algo que tiene que tener mucha atención, pero como que tal vez no le estamos poniendo tanta atención en relación a los miembros de iglesia. Creo que deberíamos definitivamente, y con esto yo aprendo también de que deberíamos de estudiar más esta parte también especial del espíritu de profecía. Claro, hemos estudiado de todo, ¿verdad? Porque también estudiamos profecía, estudiamos remedios naturales, como dijo el hermano, el pastor, de todo, pero esta parte como que no le hemos puesto como que tanto énfasis. Y esto realmente es bien interesante. Y sí, definitivamente tenemos que promoverlo más en nuestras iglesias. Yo pues aprendo de esto y digo yo, sí, es importante que lo pongamos y lo promovamos aún más, ¿verdad? Gracias, hermano. Pastor. Bueno, el espíritu de profecía es claro, ¿no? Y hay una gema que me gustaría leerles. Dice así: cristianos, ¿se revela Cristo en nosotros? Y sigue diciendo, debemos trabajar para mantener cuerpos sanos y mentes robustas, que no se debiliten con facilidad, mediante que miren más allá de sí mismas a las causas y a los resultados de cada movimiento
que se hace. Y quiero saltearme y decir que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Eso es real, lo sabemos, ¿sí o no? ¿Ignoramos eso? No, todos lo sabemos. Y hay algo que a mí me llama la atención. El espíritu de profecía dice, los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la mansedumbre, la fe, la confianza. Inquebrantable es el poder de Dios para salvar. Se adquiere por la experiencia de años. Los hijos de Dios han de sellar sus destinos mediante una vida de sano esfuerzo y de firme adhesión a los justos. Yo esta semana estaba en la semana de gratitud y quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. El Espíritu de Profecía nos dice que debemos tener cuerpos sanos y mentes robustas. Solo la comunión con Cristo, la relación que tengamos persona-Dios es lo más importante. Es allí donde nuestra mente puede estar cuidada y vigilante, robusta, firme. El Espíritu Santo te podrá decir, este es el camino, anda por él. Pero ¿cómo yo voy a estar robusto si mi ser, si mis sentimientos, si mis emociones están por los suelos? Si no me siento capaz, estoy encerrado, estoy en problema, en depresión. La depresión mata, y decía la psicóloga Amaranto, que puede llegar la persona hasta el suicidio. Entonces, tenemos que tener cuidado. El salmista David, en el Salmo 23, dice algo maravilloso. Y cuando yo veo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Cuando David dice esta palabra, usa en hebreo la palabra Yavisheni, es un pronombre posesivo y la raíz sería rabá, sería de reposo, descansar, relajado, despreocupado. Literalmente significa que tu cabeza está despreocupada. Solo cuando entendemos que Dios nos quiere hacer descansar y que la mano de Dios es la que nos guía. El verbo indica la mano que hace descansar tu mano. Eso es lo que indica el verbo en hebreo. Es decir, Dios quiere hacerte descansar. Y el Espíritu de Profecía dice, quiere fortalecerte. Entonces, ¿cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos ser fortalecidos? Mediante la relación ser humano-Cristo. Y cuando tú y yo entendamos eso, que la relación con Dios es lo más importante. Cuando no tengas ganas de orar, dile, Señor, no tengo ganas de orar hoy, estoy aburrido. Ya estás orando a Dios, por lo menos estás hablando con Él. Eso es una relación y esa relación te hará ser diferente para honra y gloria de su nombre. Amén. Gracias, pastor. ¿Será que en algún momento en la Biblia se padeció algún problema de salud emocional? ¿Cómo se resolvió si fue así? Si hubiera habido un profesional de la salud, ¿cuál habría sido su papel? Voy a pedirle a Amaranto y luego ya cedo la palabra a los demás si alguien quiere comentar. Si en la Biblia hay algún pasaje que nos hable de problemas de salud emocional. En la Biblia hay muchísimos personajes que padecieron un problema de salud emocional. Quiero mencionar 3 porque son situaciones diferentes. El ejemplo de David, que ya lo mencioné, el ejemplo de Naamán y el ejemplo de la tsunamita. ¿Ok?
3 personas totalmente diferentes, uno elegido por Dios, el otro totalmente fuera del pueblo de Israel y una mujer que buscaba la dirección de Dios. ¿Por qué los planteo como un problema de salud emocional? Déjenme decirles que cuando una persona tiene una enfermedad física, como el ejemplo de Naamán, que es un hombre que tenía lepra, bueno, también vive una situación emocional, ¿sí? El hecho de ser rechazado, el hecho de que era una enfermedad para su tiempo mortal, altamente contagiosa. Entonces, imagínense cómo se sentía ese hombre, que aparte tenía un cargo importante, ¿no? Dentro del imperio. Su salud emocional estaba minada, ¿sí? Una mujer que estaba viviendo un duelo, la tsunamita, un hijo deseado que acababa de morir. ¿Cuáles fueron, cómo resolvieron la situación? ¿No? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron los 3? Número 1, reconocer su condición, reconocer que necesitaban ayuda. Número 2, clamaron a Dios, ¿sí? Porque ellos solos no podían. Y número 3, buscaron la ayuda del profesional en ese momento. En ese momento no había un psicólogo, ¿verdad? Pero estaba el profeta, el enviado del Señor. Y entonces acudieron a esa autoridad, quien les dijo lo que tenían que hacer, cómo se resolvería la situación, o hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Ahora, en el caso de la tsunamita y de Naamán, preguntémonos, ¿desde qué momento inició el milagro? ¿Sí? ¿Desde qué momento surgió el milagro en la vida de Naamán? ¿Sí? ¿En qué momento comenzó a sanar? Desde el momento en el que él llegó al profesional y se sintió escuchado, se sintió atendido. Yo me imagino que también hubo una palabra de consuelo hacia la persona. En ese momento se suscita el milagro, no después, no hasta que estuvo su piel completamente sana. ¿En qué momento la tsunamita comenzó a sentir el milagro? Desde el momento en el que el profeta, en el que Eliseo la escuchó, atendió su necesidad, le dijo alguna palabra de consuelo, la hizo sentir que era importante, ¿no? Desde ese momento, y esa es nuestra función. En este momento, bueno, el profesional sería un psicólogo, un médico, dependiendo la situación. ¿En qué momento, por ejemplo, David comenzó a sanar su alma, su espíritu? Desde el momento en el que confesó y externó su pecado, porque antes estaba reprimiendo todas sus emociones. ¿Sí? Estaba callando y dice, lo escribe él, ¿no? Mientras callé, se secaron mis huesos en mi gemir, ¿no? Es decir, él estaba sufriendo, estaba padeciendo. 7 días no comió, 7 días estuvo llorando, 7 días estuvo tirado en tierra. Estaba viviendo una depresión terrible. Sin embargo, cuando él se sintió escuchado, cuando él externó, cuando él pudo confesar su pecado, su transgresión, entonces sintió alivio en su corazón. Si nos vamos al Nuevo Testamento, bueno, también encontramos el caso, todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Si los analizamos y nos preguntamos en qué momento surge el milagro, desde el momento en que esa gente excluida, esa gente rechazada, como son los paralíticos, como fueron los leprosos, se sintieron escuchados, se sintieron atendidos, porque era gente que estaba totalmente excluida de la sociedad, era gente que tenía la autoestima por los suelos, que se sentía insegura, que su confianza, bueno, lo único que deseaban era morir y ya, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ellos se sintieron escuchados, se sintieron atendidos, se sintieron importantes para alguien, en ese momento inicia el milagro. Y esto tiene que ver
con salud mental tiene que ver con inteligencia emocional. Y como menciona la psicóloga Alondra, nuestras sagradas escrituras, el espíritu de profecía, está lleno de tantos consejos y de tanta información adelantada para la psicología, de las cuales podemos hacer uso. Y nosotros como profesionales de la salud mental, definitivamente cuando algún paciente, cuando algún hermano llega a nosotros, agarramos de ahí. También lo fundamentamos con la ciencia, ¿sí? También le buscamos, porque cuando fue escrito, bueno, no había un fundamento científico, ¿verdad? No sabíamos los efectos del perdón, los efectos de la gratitud, los efectos de la bondad, de la misericordia, los efectos de la alegría. Sin embargo, ya estaban estipulados ahí en las Sagradas Escrituras, pero ahorita sí los conocemos, entonces lo único que venimos a hacer es reforzar eso que ya estaba escrito. ¿Sí? Gracias, muy buen aporte. Alo, no sé si quieres comentarnos algo. Me encantan, gracias, psicóloga Amaranto, me encanta que dices tantas personas que estaban con depresión, con baja autoestima, con una de trastornos terribles. A mí me llaman la atención dos, porque no podemos extendernos mucho, pero está Job con deseos de morirse y con amigos que son muy importantes a la hora de tener un trastorno. Las personas que te rodean son personas importantísimas a la hora de ayudar a que tú salgas de allí. Porque a veces el enfermo emocional, mental, espiritual, no puede, no tiene la fuerza, necesita un empuje. Y pues los amigos no le sirvieron de nada, pero me encanta porque la similitud que hay entre Job y Jesús, que les ayudaron a salir de ahí, fueron precisamente la esperanza, el no perder la esperanza. Fíjense las palabras de Job, a pesar de que muchas veces dijo, ay, mejor no hubiera yo nacido, ojalá me muriera, de estar así, pues yo preferiría morirme, ¿no? Porque llegó al límite, había perdido todos sus hijos y aparte, pues la esposita no le ayudaba mucho. Luego vienen unos amigos que ponen toda la culpa en él y pues lo acaban totalmente. Pero el que más me encanta como ejemplo es el de nuestro Señor. En el huerto del Getsemaní dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Y en su humanidad necesitaba de amigos, se lleva 3, oren por mí. Dios está pidiendo oración en ese momento. Necesito la compañía de los más allegados. Necesito la compañía de los que he traído pegados a mí, los más cercanos, porque pues tenemos amigos, pero unos amigos son más cercanos que otros. La ansiedad era tal que el sudor ahí en el huerto del Getsemaní se convierte en gotas de sangre, imagínate, que para eso los médicos dan un término, pero era la ansiedad. Sin embargo, llega al punto en donde él dice, Señor, mira, esto que yo voy a soportar, esta angustia, esta incertidumbre del futuro, todo lo que viene, no sé qué va a pasar, tengo miedo, tengo angustia, tengo ansiedad. Pero, ¿cuándo comienza el milagro? Dice Amaranto. ¿Cuándo comienza el milagro? El milagro de Jesús comenzó cuando le dijo a Dios, que sea hecha tu voluntad. Hay cosas que yo puedo hacer ahorita, pero más allá hay algo que yo no puedo hacer. Ahí te toca a ti. Yo quisiera esto, sí quiero salvar al hombre. En este momento tengo miedo de subir a la cruz porque me van a escupir, me van a golpear, me van a masacrar, me van a insultar, los más cercanos a mí me van a traicionar, se van a alejar. Claro, ¿a quién no le da miedo eso? Te deja descompuesto.
Pero el milagro de Jesús comienza cuando le dice al Padre, Padre, encárgate tú de lo que yo no puedo hacer, que tú sea hecha tu voluntad en mí, porque cuando tu voluntad se haga, Señor, yo sabré que voy a estar bien. Y entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que tomó ya la fuerza, se levantó, después de la segunda, la tercera vez de estar orando allí, se levantó diferente, se levantó con fuerza, a pesar de que los amigos le habían fallado en el momento en que más lo necesitaba. Y cuando estaba colgado en la cruz y sintiendo la soledad que mata, la soledad allí en la cruz del Calvario, entonces le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi alma te pertenece a ti. Y eso es lo mismo que hizo Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabes qué? Aunque me muera, Él en algún momento me levantará y lo voy a ver. Me aferro a la esperanza, a la palabra de Dios, a lo que Él ha hecho en mi vida pasada, ¿no? Ahí comenzó el milagro de Jesús, de Job también. Amén. Amén. La pregunta tenía dos o tres directrices y una de ellas se ha abordado concretamente cómo se resolvió. Y pues nos introdujo básicamente a la última pregunta de ¿Jesús cuidaba su mente y pensamientos? ¿Cómo? ¿Usted qué dice, Pastor Willy? Y posteriormente escuchamos al hermano Tulio. Bueno, Jesús siempre cuidaba su mente y una de las cosas que él trataba de hacer es nunca perder el contacto con su Padre. En realidad, su vida fue una vida extraordinaria, pero a pesar de todo, llegó el momento, como decía la hermana Londra, ¿no? Ya no puedo más. Soy inocente, le dijo al Padre. Y tanta fue la desesperación en la que pasó, que lo único que pudo hacer fue depender del único fuente de vida para poder salir avante en las circunstancias peligrosas. La sierva del Señor menciona algo interesante. Cristo es el manantial de vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Cuando nosotros entendemos que Jesús dependió de su Padre, que Jesús, estando en la condición nuestra humana, necesitó esa dependencia total de Dios, nos dará a entender ahora a nosotros que nosotros necesitamos la dependencia a Jesús. Y por eso la sierva del Señor aclara y dice, lo que muchos necesitan es conocimiento más pleno de Él. Necesitan que se les enseñe cómo participar y practicar la bondad, la paciencia, pero también con fervor. Debemos abrir de par en par todo nuestro ser a la influencia del Espíritu Santo. Y así como Él dejó que el Padre influyera en Él, nosotros debemos influir nuestra vida con la presencia de Cristo. Es allí donde Jesús mantenía sus pensamientos saludables de la dependencia de Dios, del Padre. Entonces, podemos decir que si nosotros abrimos todo nuestro ser, todos nuestros sentimientos y la influencia del cielo nos llena, cuando el sol del amor de Dios ilumina nuestra oscuridad, entonces nuestras vidas serán de bendición para los que nos rodean, resplandecerá la paz, llenaremos nuestro ser de amor, de gozo, de bondad y de gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. La única manera de cuidar nuestro ser, nuestra mente y nuestra vida es tener una relación directa, iluminada y ungida
por el poder del Espíritu Santo. Hermano Tulio. Amén. Gracias, hermana Hani. Pues la verdad es de que es maravilloso, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nosotros podemos ver ahí con el ejemplo de Él, cómo Él pudo librar tantas situaciones cuando Él estuvo aquí, ¿verdad? Él fue tentado, pero Él siempre estuvo, ahí sí que enfocado en lo que realmente valía la pena. Él estaba enfocado en la misión que tenía acá para poder salvarnos a cada uno de nosotros, y Él estaba conectado con el Padre. Me parece bien interesante cómo Él nos muestra la forma de que podamos nosotros vencer todas estas situaciones que íbamos a vivir en nuestra vida. A veces nosotros decimos, es que no estoy motivado, no tengo ganas o algo por el estilo. La motivación va y viene, hermanos, va y viene. La motivación dura tanto como las 2 primeras semanas de enero cuando uno quiere hacer ejercicio y dieta. Pero el Señor estaba bien definido. Él decía, tengo un objetivo específico que era salvar a la humanidad, y como nuestro maestro debemos también nosotros ver esto, como Él estaba decidido. Él tenía la decisión, esa decisión de hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. O sea, Él estaba enfocado, la misión y quién era su jefe, o sea, a quién tenía que escuchar Él. Y eso es algo bien importante, porque nosotros en nuestra vida cristiana son altos y bajos. Definitivamente hay situaciones que nos apachurran y decimos nosotros, no, ya no tengo ganas. Pero las ganas y todo eso hay que dejarlos a un lado. Hay que tomar la decisión de seguir los pasos de Cristo Jesús, porque sabemos que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Esta vida, ¿cuántos años podemos vivir acá? O sea, 80, 90, 100, no creo más de 120 o 130, no sé, pero ponga los años que vive usted, hermano, hermana, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, que vivimos en esta vida, debemos nosotros de enfocarnos. Pero ¿cómo? A veces nosotros perdemos el enfoque y estamos viendo tantas cosas. Debemos de ver nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña, como nuestro Maestro perfecto que es, nos enseña a enfocarnos en la misión. ¿Y la misión cuál es, hermanos, hermanas? La misión realmente es, primero que todo, ir y predicar el Evangelio a todos lados y prepararnos para esa segunda venida de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos apachurramos y la vida a veces nos tira curvas que no teníamos pensado y todo, fijemos los ojos en Cristo, el ejemplo de Él. Enfoquémonos en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Tiene ganas de orar? ¿No tiene ganas de orar? No importa, ore de todas maneras. ¿Tiene ganas de hacer la obra misionera? No importa, hágalo de todas maneras. La decisión no tiene nada que ver con la motivación, porque la motivación se termina a los 2-3 semanas después de la recolección. Pero la decisión de hacer la obra del Señor, la decisión de hacer lo que el Señor pide de nosotros, la decisión de venir y prepararnos para la segunda venida de Cristo, la decisión de poder ir y predicar el Evangelio. Ahora, nuestro Señor nos deja ese ejemplo. Debemos de enfocarnos en Cristo Jesús, oír solo su voz y hacer solo su voluntad. Y en el nombre del Señor podremos estar preparados para la segunda venida. Amén. Amén. Sin duda alguna ha sido un tema y podríamos estar aquí muchísimo tiempo hablando, ¿no? Lo que faltaría es tiempo, así que vamos a programar la parte 2 próximamente para abundar un poquito más en el tema. Creo que el hermano Tulio lo mencionó hace un momento acerca de que se ha descuidado mucho y por muchos años la iglesia no le tomó la importancia como tal que la salud mental tenía. No así Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre ha hablado de un cuidado integral de la salud. Y cuando hablamos de un cuidado integral, estamos incluyendo precisamente toda esta parte de nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo que esto conlleva. Como aporte final, si usted pudiera decirle, tiene solo 1 minuto, por ejemplo, o 2 minutos, para alguien que se acerca a usted y le dice, hermano, psicología y religión, ¿qué tienen que ver? Psicología y religión,
¿Qué onda con eso? Voy a usar una expresión, diría alguien por ahí, como dice la chaviza. ¿Qué onda con eso? Con psicología y religión. ¿Qué podría usted decirle? Sé que es muy difícil en 2 minutos, ¿no? Pero, ¿qué podría decirle? Todos vamos a participar, voy a darle la participación a Londra y luego a Amaranto, posteriormente el hermano Tulio y por último el pastor Willy. Ok. La psicología, yo les diría, la psicología es una bendición de Dios, así como la medicina, así como el Señor permitió que otros conocimientos vinieran al hombre, como lo dice la pluma inspirada, para que el hombre fuese ayudado. Hoy más que nunca, y en este año, el rol de la psicología ha sido fundamental. Si Dios puso los recursos allí, porque Jesús ya no anda en las calles, y no es que el Señor no siga haciendo milagros, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que si el Señor ya te puso el recurso, entonces tú necesitas hacer tu parte e ir hacia donde está el recurso y buscarlo, porque el Señor ya te lo está poniendo. Dios, no esperes que vaya y te haga el milagro sin que tú pongas algo de tu parte. Entonces, esto no está peleado. Esto depende del que lo está regulando, del que lo está impartiendo, ¿no? Es como cuando te decíamos el ejemplo, es como cuando un ginecólogo llega borracho, maleta, y te deja unas pinzas adentro después de la cesárea, de la operación. Entonces, ¿verdad? No funcionó ahí. Tú buscaste ese ginecólogo, te lo recomendaron, pero esto no está peleado. La psicología empieza con Dios porque Él creó el cerebro. Él creó la mente, Él sabe cómo funciona. Y Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Gracias. Amaranto. Bueno, yo le diría que definitivamente si está pasando por un proceso, ¿no? Una condición que sale de sus manos, que tiene que acudir a un especialista. Y si es de salud mental, tiene que acudir a un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo cristiano, que reafirme su fe, ¿ok? La psicología y la religión no están peleadas. El psicólogo puede estar peleado con Dios, como lo mencioné hace un rato, pero Dios no está peleado con ninguna ciencia, ¿sí? Y nosotros como psicólogos somos instrumento. La misión de nosotros como cristianos es ir y proclamar el evangelio a todo el mundo. Pero también en ese mismo versículo dice que debemos de llevar salud. Y esta es nuestra función como psicólogos. Cualquier persona, y quiero hablarle a cualquier miembro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, no tenga miedo de acudir a un profesional de la salud mental. Al contrario, experimente y vea cómo su vida va a cambiar, no por el profesional, sino porque es instrumento de nuestro Dios. Y quiero decirles que yo soy un sobreviviente de eso, y que bueno, definitivamente mejoró mi vida y mejoró mi relación con Dios. Como ya lo dijimos en toda esta ponencia, busca un profesional. Si eres cristiano, busca un profesional que sea cristiano también. Si eres adventista, busca un profesional que sea adventista. ¿Por qué? Porque va a tener los mismos principios que tú. Y los principios no se mueven, ¿sí? Nosotros utilizamos la ciencia y los métodos en beneficio de las demás personas, pero no cambiamos nuestros principios. Amén. Muchas gracias. Hermano Tulio. Hermana Hani, pues le hemos hablado con nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas de la iglesia, de otros lugares, y lo que le he dicho varias veces es que la psicología está inmersa en la Biblia. Realmente de ahí emana, porque podemos ver todos estos principios que el Señor dejó en su palabra, y es maravilloso. La verdad es de que nosotros tenemos esa
bendición de que el Señor nos ha permitido, e incluso en la palabra del Señor hay psicólogos, así como Pablo, por ejemplo, para mí es el psicólogo por excelencia, donde él nos dice ahí, por nada estéis afanosos, sino presentar todos vuestros pedidos en oración, ¿verdad? Y esto lo ha utilizado, miren hermanos, para personas en la iglesia, para mí en lo personal, y digo yo, bendito Dios que ha dejado su palabra, porque a través de ella nosotros cobramos un segundo aire y un ánimo, como le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando estaba caminando sobre el mar de Galilea. Ánimo, le dice, soy yo. Y así nos llama el Señor a través de sus palabras. Dice, ánimo, soy yo. Y qué mejor si nosotros buscamos la ayuda idónea en nuestra iglesia, con miembros de nuestra iglesia, así como las psicólogas acá presentes, el pastor. Podemos nosotros llegar a tocar esa puerta y estamos seguros de que estas personas que están entrenadas intelectualmente y espiritualmente, van a ser la ayuda idónea para cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener ánimo, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener confianza de tocar esas puertas de las personas idóneas para poder llevar esos problemas y poder ser escuchados, ¿verdad? Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pastor Willy. Bueno, pues yo podría decir que el ser humano fue creado con Dios, por Dios. Perdón. Voy a quitar esto porque ahí está. El ser humano fue creado por Dios con capacidades extraordinarias. Y lo creó y lo dejó en el Edén. Adán y Eva fue puesto en el Edén para que fuera feliz, para que se llenara de toda la felicidad que había en el cielo. El pecado nos alejó de Dios. Satanás se encargó y sigue trabajando para que nuestras mentes, nuestras vidas, pasen por dificultades y olvidemos la realidad, nuestra condición y nuestra vida personal con Cristo. Sin embargo, a todos nos toca pasar momentos difíciles de desilusión, de desánimo y de profundo desaliento. A todos nos toca también días en los que nos embarga la tristeza, la dificultad y a veces tendemos a olvidarnos de Dios. Sin embargo, queridos amigos, hermanos, déjenme recordarles que todo lo que venga a nuestra mano, hagámoslo según nuestras fuerzas. Si pues bien comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Él es nuestra solución. La oración, el estudio de la Biblia, es parte de nuestro método de salud. Sin embargo, hay momentos en el que necesitamos, sí, es verdad, la ayuda profesional. Y es bueno que busquemos personas que compartan siempre nuestra ideología. La psicología, pues hasta cierto punto fue pensada de algún modo, no como tal, pero sí de algún modo en la mente de Dios, para que nuestra salud mental permaneciera siempre al ideal, a imagen de Dios. Somos criaturas. Y quiero dejarles un salmo allí de pensamiento. Hemos estado estudiando un poquito los salmos, no mucho, no soy muy dado a las lenguas extranjeras. Soy un poquito torpe con eso, tengo una mente de teflón, no se me pega nada. Pero bueno, a veces lo escribimos, ¿verdad? Algo real es que, si se acuerdan, el salmista dijo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Se acuerdan de ese salmo? Y al final dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. En realidad, la traducción literal, la palabra que ahí utilizan para traducir ángeles es Elohim, del hebreo. La palabra lo has hecho mejor que Elohim. Y Elohim en la Biblia, en el Génesis, en el principio, está hablando de ¿quién? De Dios. Somos menores que Dios. Somos hechos a imagen de Él. Y por lo tanto, desea que tengamos una vida saludable.
Y bien lo dijo, hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Si es necesario acudir a un especialista, no lo pienses, porque en la tardanza está el peligro. Y también siempre acudan con personas que tengan filosofías adventistas o cristianas, que puedan ayudarles a crecer en dependencia, en relación con Cristo. Pero nunca se olviden que nuestro mejor psicólogo es Cristo Jesús. Él tiene la solución a nuestros problemas, al pecado y a nuestros problemas también de la mente. Que Dios les bendiga y que nunca olvidemos que Dios estará a nuestro lado cuando lo necesitemos. Estuvo con cada uno de los que ya se dijeron aquí, no voy a abundar más en eso, ya como estuvo con ellos, estará contigo. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a Amaranto, a Londra, hermano Tulio, pastor. Sin duda alguna, los que hemos estado aquí, y había gente conectada en el Facebook, pero nunca entendí por qué solo mi voz se escuchaba. Creo que Dios quería que solo yo hablara, ¿no es cierto? Entonces tuve que dejar de transmitir porque ustedes hablaban, pero no se escuchaba su voz, pero se grabó, entonces en un momentito más lo voy a editar y lo voy a subir. Sin duda alguna, Dios ha colocado esta parte central de nuestra vida porque por allí decía alguien que somos completamente nuestro cerebro. O sea, todo está aquí, aquí. Yo moví mi mano, usted habló, porque aquí está funcionando. Entonces, si esta parte no está sana, todo yo no voy a estar sano. Y este año la iglesia, no sé en Guatemala, pero aquí en nuestra unión se ha hecho el plan viendo precisamente las necesidades de salud mental. Se ha hecho el programa de estudiar como libro del año este 2021, mente, carácter y personalidad. Las damas, los niños, los adultos, los jóvenes estarán escudriñando este libro que tendría que ser parte de nuestra biblioteca, parte de nuestro manual constante en el hogar. Hace algún tiempo yo escuchaba al doctor Pessoa, que es un psicólogo, un psiquiatra, y él decía que a sus alumnos, cuando sus alumnos quieren material, y de hecho van entrando a la carrera de psicología o psiquiatría, él les dice, tienen que leer mente, carácter y personalidad. Y los muchachos lo ven así como, ¿cómo? Mente, carácter y personalidad, pero pues si es del linaje de, ay, es profecía. Y él comentaba en alguna ocasión que después de empezar a leer el libro, muchos chicos le habían dicho, doctor, wow, porque esto no es, como decían ahí, no es este alimento masticado, es alimento sólido, mente, carácter y personalidad. Y quisiera terminar con una joya que está precisamente en este libro. Es un libro que me gusta mucho, es un libro que he leído y esta es una de mis citas favoritas de mente, carácter y personalidad. Está en la página 99, en el tomo 1, porque son 2 tomos. Dice, se requiere desarrollo de la mente a fin de que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Wow. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios debe tener especial cuidado en su mente. Y si por el pecado nuestra mente ha sido degradada porque hay muchos factores que no solo son emocionales, sino químicos, físicos. Si nuestra mente ha sido permeada por la degradación que el pecado ha hecho en nuestra humanidad, es necesario buscar la ayuda de un profesional que nos ayude, que nos oriente, que nos dirija hacia dónde. Hoy, gracias a Dios, existen varios profesionales de la salud adventistas del séptimo día. Siempre he dicho, nosotros podríamos atender a personas que no son adventistas, es nuestro deber atenderlos, pero no deberíamos confiarle nuestra salud mental a ningún profesional que no sea adventista del séptimo día.
porque el enfoque y el apoyo, yo siempre digo, los milagros los hace Dios. Y al igual que Amaranto, yo me metí o me introduje en este mundo en base a una experiencia personal. Y el Señor ha obrado. Y yo quiero decirle a todos los que nos van a ver en la transmisión por Facebook posteriormente, que estas 4 personas, yo siempre pongo mis proyectos en oración y digo, Señor, obra tú, habla tú, manda tú, ¿quién quieres? Y el Señor siempre pone las personas adecuadas. Tenemos 2 psicólogas, tenemos un pastor, tenemos un hermano consagrado, los 4 en nuestra línea de adventista. No sabemos todo, pero hemos dado el punto de vista desde la perspectiva de Dios. Jesús mismo, como dijo Alondra y mencionaron ustedes, Jesús mismo cuidó su mente y Jesús mismo padeció ansiedad, depresión y fue a Dios y Dios lo consoló y lo cuidó. Ese es el primer paso. El primer paso es Dios y el segundo paso es salud a través de un profesional. Mi fe en Dios acompañada de un profesional. Como dijo el hermano Tulio, si tuviera cáncer, no me voy a quedar solo esperando a ver que Dios obre. Dios puede, pero los milagros se dan cuando Dios quiere, como Dios quiere, con quien Él quiere. Y eso no está a discusión. Yo no lo puedo, a ver, Señor, ¿por qué a mí sí y a Él no? O a Él sí y a mí no. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, y con quien Él quiere se dan los milagros de sanidad. Pero por eso el Señor ha sido bueno y permitió que la salud y estas ramas se propagaran y se extendieran, que su iglesia tuviera luz para poder encontrar apoyo. Agradezco tanto, de verdad, a los que han estado con nosotros en esta tarde. Y para terminar, quiero compartirles un canto que en lo personal me ha gustado mucho y la música es, de hecho hay una rama que se llama musicoterapia, ¿verdad? Que es parte de los procesos que a veces se llevan como en proceso psicológico, y este himno me ha levantado muchas veces el ánimo cuando estoy triste, deprimida, y quiero compartírselos para ir terminando en esta ocasión. Espero que también pueda servirles. Cuando Dios da una palabra, debes creer. Creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios es hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy
no ves nada. Porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder. Porque Él no se limita, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Amén. Nuestro trabajo es creer en Dios, ¿verdad? Y Dios obrará el resto en su tiempo, pero coloquémonos en esas manos de Dios y en las manos de aquellos que se han preparado para hacer bendición. Creo que no me dejarán mentir mis compañeras aquí y también el pastor y el hermano Tulio, que a veces cuando tenemos conocimiento, ese conocimiento nos hace responsables. Y nuestro deseo es poder realmente ser ayuda y bendición para todos aquellos que se acercan a nosotros. Entonces, un profesional de la salud que tiene la visión de servir a Dios, siempre pondrá el extra para ayudar a aquel que se acerque buscando ayuda. Y el extra maravilloso siempre será Dios. Él obrará con fe. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Vamos a terminar con una oración en este momento para pedirle al Señor perdón si se ha dicho algo de pronto allí humanamente y que Él pueda bendecir sus labores. Quiero orar por ustedes, Pastor Willy, hermano Tulio, Alondra, Amaranto y los que están con nosotros. Quiero orar por ustedes en este momento. Oremos. Mi Señor y mi buen Dios. Padre, a lo largo de este año, como ministerio, hemos hecho diferentes actividades y sin duda alguna, en cada una, tu sello de amor ha estado allí y tu sello de bendición ha sido la clave. Te doy gracias por terminar este último momento como ministerio, este último momento que nos permites compartir, Señor, junto con el pastor Willy, el hermano Tulio, Alondra y Amaranto, Señor, lo que tú nos has mostrado y lo que hemos vivido en tu compañía. Señor, quiero pedirte que los bendigas de manera especial. Yo sé, Padre,
que los 4 son personas que tienen influencia sobre otras personas. Y ese ministerio, Señor, sin duda alguna, les permite hablar en este momento acerca de este tema que en algún punto, Señor, ha sido controversial en nuestra iglesia. Te pido, Señor, que todos aquellos que se acerquen a ellos puedan tener aún más bendición a través de lo que ellos hacen. Bendice sus trabajos, bendice sus necesidades, bendice sus retos, Señor, bendice sus corazones y sus mentes. Esas, Padre, que tú has destinado para tu obra, aquellas, Señor, aquellos dones que les has dado para servirte, que puedan ser prosperados y bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a los que nos acompañan y a aquellos, Señor, que lo podrán observar a través de Facebook, tú puedas también darles bendición y que lo que hemos comentado hoy aquí pueda servir de luz para nuestra iglesia y para cualquiera que pueda tener acceso a ello. Quédate con nosotros, bendice a quienes nos acompañaron y escucharon la ponencia. Gracias, Padre, porque siempre provees personas que están deseosas de aprender más. Y gracias por la oportunidad de dirigirnos hacia ellos en tu nombre. Pedimos todo y pedimos perdón también, Señor, si hemos dicho algo que te ofende. Nos ponemos en tus manos al iniciar nuestra semana. Queremos iniciarla contigo también, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Por allí va a estar ya en un momentito más la grabación por Facebook en la página. Esta tecnología que todavía no termina de dárseme. Ahí estoy luchando. Ya he avanzado, pero todavía no termino pero en el nombre de Dios yo sé que será de bendición. También se va a poner en el canal de YouTube de Fuerza para Cada Paso, por si por allí gustan compartirlo o descargarlo de alguna forma y compartirlo. Sus aportaciones fueron al punto. Yo siempre digo, llevaron el sello de la palabra de Dios y eso las hace valiosas y eso hace que sean de bendición. Muchas gracias, hermano Tulio, Alondra, Amaranto, muchas gracias. Bendiciones. Cualquier cosa, aquí estamos. Hermano Jaciel y su familia, muchas gracias. Hermana Esmeralda, hermano Javier, un gusto allá hasta Guatemala. Hermana Anita, gracias por estar siempre conmigo, la quiero mucho. Saludos a Gaby, un gusto, saludos a la hermana. Gracias. La queremos. Igualmente, hermana Jani, la queremos mucho, la recordamos con mucho cariño porque usted fue tan linda en venir a hacer varias campañas a Guatemala y dejó en nosotros una bendición y en nuestro corazón la amamos, la queremos mucho. Que Dios la bendiga, salúdeme a su esposo y a su nene, un abrazo. Gracias, hermana, igualmente saben que los quiero mucho. Hasta luego, bendiciones. Feliz semana y saludos a mi primo Jaciel, a mi papá y a mi tía. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Hermano Tulio, dígale a Anita que mucho gusto. Pastor Willy, muchas gracias hasta Malpaso, saludos a su familia, al colegio. Aló, saludos al pastor y bendiciones, aquí estamos, cualquier cosa. Bendiciones, un abrazo, nos despedimos. Alondra, Dios te bendiga, salúdame a Meléndez.